Vamos a dialogar a esta hora con una periodista, comunicadora social de la Católica de Valparaíso, 10 años de experiencia en medios de comunicación y se convirtió en un fenómeno en Spotify con Archivo Criminal, uno de los podcasts más escuchados de nuestro país, que hoy además es un libro y que lleva el mismo título, Archivo Criminal. El mal está en todas partes. True Crime, crímenes verdaderos. Andrea Hartung, bienvenida. Muchas gracias. Qué terrible suena, el mal está en todas partes. Sí, heavy. Bueno, hay una tesis acá, y lo hablábamos fuera de micrófono, y tiene que ver con este rollo de que puede estar demasiado cerca ese criminal en tu familia, en tu entorno laboral. Puedes tal vez tú mismo en algún minuto hacer un clic y donde tu vida da un giro en 180 y cometes un acto totalmente inhumano, incomprensible, y que ni tú mismo eres capaz de entender por qué ocurrió. Algo de eso cruza estos relatos, lo que lo hace muy inquietante. Absolutamente. Mira, hay una frase, una historia que no es mía, me la dijo una amiga leyendo el libro. Me dijo, mira, te planteo este análisis. Hay un cómic de Batman que se llama The Killing Joke. ¿Ya? Y ahí el Guasón le dice a Batman que solamente falta un mal día para convertir a alguien en un villano. Opa. Claro, el mal día del Guasón fue que murió su esposa, le cayó ácido encima, fue bastante límite. Pero yo pienso que es real, porque, mira, en el libro aparece una cifra que yo he repetido harto y que es 100% real y comprobada, y que el estudio está hecho a nivel mundial y a nivel chileno. El 1% de la población es psicópata. ¿Ya? Es mucha gente. Eso no quiere decir que el 1% de la población, no quiere decir que si tú estás ahí en una disco, alguien va a ir y va a acuchillarlos a todos. No. Pero sí el 1% es capaz de hacerle la vida imposible a un compañero de trabajo, es capaz de ser un jefe abusivo, una pareja tóxica. La psicopatía se expresa de muchas formas. Ahora, claro, hay personas que... No necesariamente quitándole la vida a otro. Exacto, pero hay personas que sí. Entonces, ¿por qué hay personas que reaccionan matando y hay personas que reaccionan contestando feo? Claro. Y ahí está, digamos, lo que hay que descifrar. Exacto. Exacto. Por eso la eterna pregunta de los psiquiatras y de los psicólogos es que si la maldad viene biológicamente, si alguien nace malo, o si es que es el entorno el que te vuelve malo. Y yo creo que es una mezcla. Yo creo que evidentemente la gente capaz de cometer crímenes horrorosos viene con algo. Yo creo que es evidente. ¿Con qué? No lo sé. Y hay un botón que se puede conectar o no. Es un interruptor que se prende o no. Como una amígdala. Dice una psicóloga que entrevisto en el libro, la Varinia Signorelli. Y claro, hay personas que quizás nacen con esto, pero que viven en un ambiente lleno de amor, de empatía, con una familia muy cariñosa. Entonces puede que esto con lo que vienen se exprese. Como te digo, si los trata mal alguien en el trabajo, quizás se exprese porque cuando van a comprar cigarros van a ser pesados con la cajera. Pero quizás hay otras personas, como por ejemplo el Tila, que claramente algo tenía. El Tila, cuando era solo un niño de edad de jardín, vio cómo a su mamá, que era esquizofrénica, la amarraban en una cama. Y en vez de llorar asustado, aprendió a hacer nudos para amarrar gente. Entonces tú decías, este niño con algo vino. Y además estaba en un entorno con cero empatía, con cero amor, con cero apoyo. Entonces tú decías, esta es una mezcla, o sea, dada para la tragedia. Claro, una mezcla explosiva. Exacto. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, en casos como el del documental Papá Asesino de Netflix, que se hizo súper conocido porque era un papá común y silvestre con dos niñitas chicas, una esposa, ella está embarazada, incluso la señora, de una guaguita, y él quiere dejarlo todo por un amante, así que mata a sus hijas y a su esposa. Y era un hombre completamente normal. No, una locura. Es una locura. Entonces yo trato de descifrar un poco eso en este libro. Página 16. Voy a citar Archivo Criminal de nuestra invitada Andrea Hartung. Dice así. Somos las mujeres las que aprendimos a llevar las llaves con la punta hacia afuera entre los nudillos cuando caminamos por la calle solas. Somos las mujeres las que avisamos a nuestras amigas que llegamos sanas y salvas y vivas. Y somos las que activamos el rastreo cuando andamos en Uber. Me saltó esto, fíjate. Me parece muy interesante y yo en mi calidad de hombre nunca había pensado en esto. O sea, hay algo también, más allá de tu biografía y de tu interés en los true crimes como género, es que quizás una mujer siempre está lamentablemente fantaseando con esto porque puede ocurrir. Claro, de hecho, Le puede ocurrir. Le puede ocurrir. Los principales podcasts de True Crime a nivel mundial, Morbid, Crime Junkies, un montón de podcasts que les va muy bien
en Estados Unidos principalmente, son hechos por mujeres. Mira. Y las principales oyentes de estos podcasts o consumidoras de documentales de crímenes reales somos mujeres. Qué heavy. Entonces tú decís, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Y hay varias teorías. Hay una que dice que a las mujeres nos gusta meternos en la historia, que somos zapas, queremos saber qué fue lo que pasó. Ya. Pero también queremos saber cómo reaccionaríamos nosotras. ¿Cómo evito que me pase esto? O cómo, si me pasa esto, yo salgo de esta situación. Claro, ponerse en el lugar. Exacto, como que una puede generar una mayor empatía que los hombres. Y eso que es muy mental y psicológico el creer que somos las mujeres las principales víctimas, porque en términos de cifras, la verdad es que hombres y mujeres por igual son víctimas de crímenes. Pero claro, cuando tú piensas en crímenes más violentos, en violaciones, en secuestros, en acosos sexuales, etcétera, por lo general somos nosotros. Ya, pero en línea general hay un tema más bien cultural acá. Exacto. 100%. Y ha sido así siempre. A mí me da mucha risa porque me dicen, ¿por qué crees que ahora está de moda el true crime? Y el true crime lleva cientos de años. O sea, lo que cambia es el formato. Es el nombre. Hoy día será el podcast, hoy día será el libro o una serie en Netflix. Antes era Mea Culpa. Claro. Y antes de Mea Culpa era La Cuarta. Era Las Últimas Noticias, que era full Crónica Roja. Claro. Ahí uno puede ver en Memoria Chilena, en el sitio web. Yo de repente para mi podcast busco casos antiguos y hay unos escritos de cientos de páginas que de verdad es como una mezcla entre SQP y Mea Culpa. Porque es como crímenes de la clase aristócrata chilena, ¿Ya? pero son geniales, son geniales. Y la mató y después llamó a la sirvienta y vino no sé quién y las cajitas de agua. O sea, existe desde siempre un interés por estos casos. Y yo creo que no es que estemos locos, ni mucha gente me dice, ay Andrea, qué bueno que te encontré porque yo pensaba que estaba loca porque me gustaba esto. Digo, no, yo creo que lo que nos interesa es entender la mente humana. Al final esa es como la gran como misión de uno en este planeta, como entendernos a nosotros mismos, entender al otro, por qué pasan las cosas que pasan, por qué actuamos como actuamos, por qué un líder piensa en la guerra, en el genocidio, ¿Qué pasa ahí? Oye, Andrea, ¿te sientes como la Carlos Pinto millennial? Sí, claro, por supuesto. Carlos Pinto, le mandé mi libro. Si está escuchando, por favor, que me escriba, que me diga si le gustó. Oye, pero este es un gran momento, ¿ah? Vamos a aprovechar este espacio Para emplazar mediático. a Carlos Pinto. ¿Eres, de cierta forma, la heredera, la llamada a continuar con el legado de Carlos Pinto y Mea Culpa? Yo creo que todavía no, porque creo que todavía queda mucho Carlos Pinto. O sea, Alma Negra es excelente, Mea Culpa y Enigma en Spotify se escuchan muy bien, los recomiendo muchísimo. Así que todavía no quiero decir que soy la nueva nadie, porque Carlos Pinto está ahí perfecto. Soy una más. Si llegas al audiovisual, ¿no descartas la máquina de humo? Y yo espero la máquina. Espero estar sentada atrás de un taxi mientras pasa una escena adelante. Mira. Gracias, juguete. Gracias. Ponte ahí. Ahí, me estoy mirando. Atrás del taxi. ¿Cómo sería el Van a matar relato? a alguien y yo estoy atrás. Nada así a presagiar. Excelente. Podríamos incluso leer el libro. Claro. Leer el libro con este fondo. Qué maravilla Oye, sería. tú escucharás mi podcast. Yo tengo Qué crossover ese, ¿eh? Tengo un editor que es excelente y que me tira unas músicas así por atrás y yo digo, Y te inspira. No, y él tiene... no, porque yo grabo primero y él mete la música después. Y tiene una biblioteca que es como... Sonido 1 se llama Infancia Dura. ¿Cachai? Después como después de matarlo. Oh, heavy. No, una biblioteca que te cuento. Del terror. Oye, Andrea, ¿cómo llegaste a la investigación y relato de crímenes verdaderos? ¿Qué pasó contigo ahí? Es muy divertido porque mi carrera siempre ha sido moda, belleza y tendencia. Revista Mujer, Revista Paula, ciencias de comunicación. Nada que ver. Nada que ver. Pero yo explico ahí en el libro, la primera como interacción que tengo con esto fue que me encuentro en la casa de mi abuelo un libro que es Helter Skelter y que es la investigación de todo lo que pasó con Charles Manson y que lo escribe el fiscal a cargo del caso. Y me pasa que me abrió un mundo. ¿Qué edad tenías? Estaba como primero el autor, tenía como 18. Y me abre un mundo porque termino el libro, pero ya tengo YouTube y puedo ver juicios en YouTube y puedo llegar a links, a artículos. O sea, de verdad, si uno empieza a buscar sobre estos casos, no se acaba. Y justo en paralelo a esto sale el libro de Hans Pozo, El pecado del rucio. Yo estaba en la Católica de Valparaíso, como decías, entonces los psicópatas de Viña eran un tema importante en la investigación periodística. Claro. Entonces hay una mezcla entre esta como ganas periodísticas de saber qué pasa y yo te diría que lo dejé un poco abandonado porque no había nada más allá de Mea Culpa que
me ayudara como con esta pequeña obsesión. Pero después cuando aparece, por ahí por el 2016, Making a Murderer en Netflix, y surgen todos estos documentales de True Crime, como que digo, aquí está. Y Ahora voy yo. ahora voy yo, no, y no para, y ahí llego a... Porque también yo decía, o sea, me gustaba, pero yo decía, a la gente le gustará esto también, y llegué a una youtuber que se llama Bailey Sarian, que es genial, porque ella se maquilla mientras relata casos de True Crime. Ya. Cosa que una mezcla que tú decís, esto es horrible. Y le sale perfecto. Entonces dije, esto se puede hacer. O sea, se puede hacer algo más... Esto va a sonar muy horrible, pero se puede hacer algo más pop con esto. Claro, desde otro lado, digamos. Desde otro lado, no tanto desde Con otros ingredientes. Con otros ingredientes, tal cual. No solo el morbo, la cárcel ajada. Pero yo digo, ya a ver, yo tampoco tengo las herramientas para hacer un canal de YouTube, no tengo el tiempo, no. Pero tengo Instagram y puedo hacer lives. Entonces empecé haciendo lives todos los domingos, hace como 2 años. Y ya llevo como 70 lives. El de este domingo se viene muy bueno. Y los lives empiezan a traer mucha gente, se conectaba mucha gente para la cantidad de seguidores que yo tenía, que era muy poquita. ¿Cuál es tu Instagram? Andrea Hartung, todo junto, muy fácil. Con H. Con H. Y con G. Exacto, Hartung. Y cuando empieza a salir a levantarse el live, en paralelo me escriben de Planeta por el libro y me escriben amigas de Amicas Podcast Club. Para el podcast. Para el podcast. Mira, todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. O sea, yo amigas, son amigas mías, entonces yo llevaba mucho rato persiguiéndolas para que me dejaran hacer un podcast. Decía, ¿qué les cuesta? Si yo hoy hablo esta... Oye, Heavy se convirtió en fenómeno. Es que eso fue cuando saqué el primer capítulo, que fue sobre el psicópata de alto hospicio. Estuve en número 1 en Chile 8 días. Yo no lo podía entender. Wow. Y ahora cada vez que sale un capítulo estoy dentro de los top 20. Entonces es bien impresionante. Sí, el interés de la gente por oír estos casos. Andrea, te voy a preguntar a la vuelta si es que existe el crimen perfecto, que de hecho forma parte de este libro. Crímenes verdaderos, true crime, un género muy de moda hoy en la ficción, en el streaming, pero que, como nos documenta la Andrea, siempre ha estado ahí, en la historia del hombre. Sí. Lo que cambia es el formato, el soporte, pero el interés del público por entender la mente criminal siempre ha estado ahí. Y yo te quería preguntar, Andrea, porque lo indagas en tu libro, una pregunta que es súper filosa. ¿Existe el crimen perfecto? Yo creo que existe la mala policía. El criminal no es un genio. El criminal nunca es un genio. Nosotros tenemos esta imagen de psicópata americano y creemos que los psicópatas son estas personas de traje y corbata que viven aquí en este penthouse en Manhattan y que son increíblemente inteligentes y fríos como una culebra. Fríos como una culebra. Y la verdad es que hay psicopatía en todos los espectros de la inteligencia y de las clases socioeconómicas. Yo creo que cuando un crimen no se resuelve es porque en las primeras 48 horas se hizo un muy mal trabajo, que es lo que pasó, por ejemplo, en el caso Matute Jones. Claro. Que fue un desastre. O Viviana Heger. Claro. O sea, un desastre. Entonces, no es que acá haya un criminal que es un genio del mal. Acá hay una policía que hizo una muy mala pega. Ya, esa es la mejor respuesta, digamos. Yo creo, porque el crimen perfecto, ¿cuál sería? No sé, tengo amigas que de repente me dicen, ya, pero si tú eres que deshacer de un cuerpo, yo les digo, no, yo no vengo a hacer un tutorial. ¿Qué día? Por favor. ¿Qué conversa con las amigas, Andrea? Así son los Ramazzotti, tú sabes. Así son los Ramazzotti de fin de semana o post-oficina. Totalmente. After office. Oye, hay un espacio dedicado, un capítulo de hecho para cultos y sectas. Ya vamos a hablar de eso, pero como nos queda poco tiempo, no puedo dejar pasar un capítulo que quizás es el más inquietante de todos. Niños asesinos. Como dices en tu libro, chicos que no tuvieron la oportunidad de conocer su futuro. ¿Cómo es posible que un niño, una niña, un menor de edad, donde tú y yo somos padres, ¿no? Y uno dice, es quizás el único lugar en la aventura de vida de un ser humano donde hay ingenuidad, bondad, sed de aprendizaje. ¿Cómo se puede convertir un niño en un criminal? Qué difícil. Ya solo preguntártelo me para los pelos. Sí, es horrible. Fue el capítulo más duro para escribir, 100%. Yo creo que hay un tema que va con las emocionalidades y las reacciones. Yo no creo que un niño planifique un asesinato. Un adolescente sí, pero en ese capítulo hay crímenes que cometen adolescentes y crímenes que cometen niños de 8 años, claro. 10 años. Niños reales. Niños reales. Yo creo que esos niños, lo que hacen es que reaccionan de una muy mala forma y se les pasa, porque en todos los casos terminan llorando, terminan así como, ¿qué hice? Pero también hay un caso muy icónico japonés, que es el de Nevada Tan,
y que es el de una chica que porque la amiga le hizo un bullying en un foro en internet, Ya. ella fue en la sala del colegio, le dice que le acompañe a otra sala, la sienta y le dice te voy a matar y le empieza a cuchillar. Pero claro, después, y esto lo planificó en teoría, pero igual después va donde su profesora y toda ensangrentada y como que dice perdón, así como que la cagué. ¿Cachai? Yo creo que lo que pasa con los niños son reactividades. Y yo creo que, por desgracia, para ti, para mí, para todos los padres, esta es como una presión más en nuestras vidas. No sé si te pasa, yo desde que soy mamá, pienso que cada cosa que hago es un posible futuro trauma. ¿Ya? Lo que como papá o mamá podemos generar Exacto. sin querer, digamos, Y en nuestros hijos. Y yo pensaba eso con mucho miedo y entrevisté a Varinia Signorelli, que es una psicóloga especialista en infancia, y me dijo, no es tan así. Uno tiene que preocuparse de que los niños tengan sus necesidades básicas resueltas, cubiertas. Y no solamente que coman y que tengan dónde dormir, pero también que si te necesitan estés. Contención, cariño. Contención. Al final los niños repiten un montón de las cosas. Lo divertido fue que esta entrevista la hicimos por Zoom porque ya vivía en Temuco. Y mientras le hacía esta entrevista aparecía uno de mis hijos, mamá, es que tengo hambre. Otra mamá, es que tengo sed, es que no he tomado agua en todo el día. Te juro, Justo. te juro que no pasa eso. Pero va un poco por ahí. Y es bien heavy porque al final la responsabilidad recae en los adultos y es bien estresante pensarlo porque yo, o sea, de lunes a viernes con mis hijos están sus compañeros y sus profesores, principalmente, no yo. Entonces ahí uno también tiene como que meterse, ver cómo son las dinámicas. Es muy raro que un niño cometa un crimen y por eso cuando pasa es muy noticioso. No quiero infundir el pánico y decir... No, pero bueno, lo que está más pasó a la mano semana pasada siempre... en Argentina. Y es lo que ocurre, lamentablemente, en los Estados Unidos, producto de la laxitud en el Las leyes de armas. uso, tenencia, porte y uso y abuso de armas, digamos. Y donde vemos desde lobo solitario hasta escolares. Exacto. Bueno, en el caso de Columbine eran 2 niños que se organizaron para hacerlo. La semana pasada en Argentina encontraron el cuerpo de un niño de 14 años que estaba desaparecido. Lo encontraron a 100 metros del colegio, que era donde se dirigía supuestamente cuando desapareció. Y por las cámaras se dieron cuenta que la única persona que lo acompañó y que después sale sola de la casona donde estaba era su mejor amigo también de 14 años. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo tu solución a algo puede ser matarlo? Claro. Es una cosa muy, muy extraña. Ahora, a mí me gusta pensar para dormir en la noche que esto no es la normalidad, que esto de verdad es muy raro y por eso cada vez que pasa lo sabemos. Porque no puede ser normal. ¿Cuál es, a tu parecer, con poco tiempo que nos queda, ¿no? El hecho criminal que más ha impactado a la opinión pública en Chile y de los que has retratado en el podcast, en el libro? El que mediáticamente ha tenido mayor revuelo. Yo te diría que la secta de Coyihuay. Al menos a mí me impactó mucho y me acuerdo que cuando estaba desaparecido antes de la luz era como un minuto a minuto ¿dónde está? Claro. ¿Te acordáis? Y después dónde está la mamá de la guagua, que no sé qué. Para mí eso fue un crimen bien, bien tremendo, bueno, porque mataron una guagua. No, y porque efectivamente las cámaras ya estaban en Perú cuando encuentran el cuerpo. Yo cuando hice un live sobre este caso me llegaron muchos comentarios que me decían yo era compañera de, yo era amiga de, yo carreteé con tal, porque son millennials, ¿cachai? Claro. Es gente de nuestra edad. Ese y yo te diría que Hans Pozo, de todas formas, por la cobertura mediática también. No, impresionante, ¿eh? Archivo Criminal recién lanzado bajo editorial Planeta y bueno, los podcasts están ahí a libre escucha en Spotify con el mismo nombre. Andrea, muchas gracias por esta visita. Gracias a ti por la invitación. Ay, heavy esto, inquietante. Se pasó. Le mandamos un saludo a Carlos Pinto, sí que nos está escuchando. Es que vino acá hace poco. Que lo lea, que lea el libro. Yo se lo mandé con una dedicatoria y todo. ¿Con dedicatoria? Por supuesto. ¿Qué te gustaría decirle a Carlos Pinto? Sí, ya para cerrar, digamos. Ay, que vaya a mi podcast, lo quiero entrevistar. ¡Ay, qué buen fit ese! Sería muy bueno, sería un hit. Notable. Andrea Hartung, fit Carlos Pinto. Imagínate. Son las 7:58, despedimos el capítulo.